Amigas y amigos, bienvenidos al programa Última Palabra. Estamos con el senador Mauricio Delgado Martínez, quien acaba de llegar de una gira por varios departamentos de la otra Colombia, conociendo sus necesidades, las impresiones que se hacen, que se obtienen en este tipo de recorridos que Mauricio Delgado acaba de hacer por el Putumayo, por el Meta, Caquetá, el Huila, Tolima, Risaralda. Bienvenido, senador. Y me parece que es importante que los colombianos conozcan esa impresión que usted se ha llevado en esta gira por la otra Colombia. Bueno, cordial saludo y muy buenas noches a todos los vallecaucanos y habitantes de todo el litoral pacífico que nos ven por este canal que tiene pues la posibilidad de informar a todo el Pacífico colombiano. Primero que todo, hay varios elementos a destacar en este recorrido. Uno, el netamente de la presencia de congresistas o de senadores de diferentes regiones de Colombia. La primera impresión que recibo de las comunidades que visité es la sorpresa de los pueblos mencionados, Putumayo, Caquetá, sobre todo esta región tan extrema, donde se sorprendían con la presencia de un senador de la República que quisiera recibir las impresiones de su propia vista, de su propio tacto y no a través de los medios de comunicación. Segundo, las esperanzas que aguarda este pueblo todavía en la clase política, pero a su vez esa parte negativa donde no encuentran el acompañamiento de ellos en todas las épocas del año, sino en unas épocas muy particulares que son las próximas a las elecciones. Pero yendo a lo que más me tocó en estas regiones es encontrarse departamentos como el Putumayo, departamento que su única vía de comunicación hacia el occidente, es decir, al departamento de Nariño, fue construida hace 60 años, cuyo fin era, a través de esta vía, ingresar los equipos para hacer la exploración, la perforación y la explotación petrolera. De oritos. De orito. 60 años sacándole la sangre a la tierra putumayense. 60 años sacándole ese petróleo que ha generado gran desarrollo al pueblo colombiano, al país, y que ha sido uno de los elementos sobre los que históricamente se ha sustentado la economía colombiana. Pero ver la parte o ver la contraparte, que esa vía que tiene 60 años le llaman el trampolín de la muerte, porque es una vía que tiene grandes precipicios y que es atravesada por varias quebradas, entre ellas la quebrada del Pepino. Yo hice la tarea de recorrerla desde Mocoa hasta el Valle de Sibundoy o Alto Putumayo en un trayecto de 3 horas, totalmente destapada. 3 horas que al regreso se convirtieron en 7 horas. 7 horas porque llegamos en un momento en que el fuerte aguacero hizo crecer las quebradas y la quebrada del Pepino y no se podía pasar de un lado al otro la quebrada por el riesgo que se corría. 4 horas estacionado y 3 de camino, 7 horas. Mire, senador, le hago un paréntesis allí a su comentario, y es que cuando estaba de gobernador, en el periodo que tiene que ver con el 2010-2014, el Valle del Cauca le tributó a la nación más de
44 billones. Y le retornaron al valle de esos impuestos que pagó a Bogotá 16,885. Claro que el compromiso eran 27 billones de esos 44 billones en 4 años. Y el argumento que me daban a mí como gobernador era que solamente nos daban 24 billones porque los otros 20 billones se irían para las otras regiones del país. Y no nos cumplieron con los 24 billones, porque eran inicialmente 27, luego 24, finalmente nos dieron 16. Quiere decir que cerca de 30 billones, bueno, concretamente 26 billones, aportó el Valle del Cauca al eje central, a Bogotá, para otras regiones. Y yo me estoy dando una tristeza. Y es que Chocó sigue igual. Yo estuve en Arauca y lo veo igual. Entonces eso se lo chupa es Bogotá. Y usted ahora me está contando, senador, de esa vía entre Mocoa y Putumayo. Mocoa y San Francisco, que es la parte alta del Putumayo. Y me está diciendo que son precipicios y 3 horas en destapada. Entonces la plata del valle, que debe de retornar al valle, y no retorna porque va para otras regiones de Colombia, entonces esa es la gran pregunta, ¿qué se hace la plata? Exacto, y le quiero complementar. ¿Por qué hago énfasis en esta vía? Porque es que en el año 2011 se inició la construcción de la variante, con la cual se brindarían oportunidades al Putumayo, pero variante que hace rato el pueblo putumayense la pagó con la sangre de la tierra, que es el petróleo en lo que me he referido. Pero ¿cuál es lo doloroso? Que una vía que debía ser entregada en junio de este año 2017, hoy solamente por el trayecto Mocoa hacia San Francisco hay 10 kilómetros sobre base, no pavimentado. Y en el otro extremo de San Francisco a Mocoa hay 9 kilómetros, 19 kilómetros, habiéndose gastado la módica suma de 460.000 millones de pesos. Es allí donde yo me pregunto, estamos hablando de que es un tramo de 47 kilómetros aproximadamente, estamos hablando de que 1 kilómetro de esa vía vale 10.000 millones de pesos. Pero ¿a dónde voy? Hoy ya se gastaron los 460.000 millones de pesos. ¿Y qué quiero decir? Esto es un pequeño Odebrecht. Es un pequeño Odebrecht donde los contratistas muy seguramente están esperando una adición para terminar esta vía. Hubo la voluntad del anterior gobierno a Santos de dejar proyectada la vía. Se firmó y se iniciaron proyectos en el gobierno Santos en el 2011 para ser terminado en el 2017, pero en el 2017 no hay obra terminada. Ya se gastaron los recursos y el pueblo putumayense sigue colocando los muertos. Esa vía tiene miles y miles de muertos. Pero bueno, no es solamente ese dolor y ese clamor del pueblo putumayense que me expresaba en esa visita, sino que en el Putumayo no hay especialistas para atender a los enfermos del Putumayo. Entonces, un putumayense debe ir a buscar un especialista a Nariño y debe movilizarse por esa vía. Si requiere un tratamiento complejo, debe hacerlo a Nariño por esa vía y no están dadas las condiciones porque el Estado también olvidó y abandonó la parte de la salud del departamento del Putumayo. Entonces se encuentra uno con todos estos contrastes, tanta riqueza petrolera, tantos recursos con el petróleo, pero no hay buenas vías de comunicación, no hay puentes. Hay un barrio que se llama el barrio San Martín, se lo está llevando el río Putumayo, se lo está llevando, y si no hay una intervención oportuna del gobierno nacional, que ya se gastó 6.500 millones de pesos en una obra que fue una obra totalmente inútil,
Entonces, Pero qué bueno, senador, porque usted lo que está haciendo aquí es una denuncia. claro que sí. Esto que hoy estoy contando aquí ya lo estamos documentando con mi equipo legislativo en el Congreso. Pero bueno, yo visité más sectores de la Colombia olvidada. ¿Y por qué hablo de la Colombia Pero de olvidada? todas maneras, yo creo que usted está haciendo el verdadero control político. Y para poder en el Senado hacer un verdadero control político, pues se tiene que documentar y debe de ir a las regiones olvidadas a cerciorarse de esa verdad que hoy está contándole a los colombianos. Así es, yo soy de los que para poder hablar o decir, me sensibilizo de las cosas, porque no es lo mismo verlos por los canales de televisión. Eh, yo había escuchado hablar mucho de la vía al Putumayo, a Nariño, porque mi esposa es del Putumayo, nacida en Puerto Asís, Putumayo, pero yo no me imaginaba a la realidad que yo viví. Allí en un solo accidente, en un solo hecho, murieron más de 450 personas, que son hechos desconocidos para el pueblo colombiano. Hubo una creciente en la quebrada, se paró el trancón, pero en una de esas se vino una avalancha y se llevó 450 hombres y mujeres y niños que estaban esperando, como yo tuve que esperar 4 horas, se descongestionara la quebrada y pudiéramos avanzar. 450 personas que quedaron enterradas bajo toneladas de tierra y nadie pudo rescatar ni siquiera los cadáveres. ¿Y eso cuándo fue? Eso fue hace varios años, porque como les digo, esto es una vía de 60 años, y estando allá me tocó ver cómo sacaban una buseta que rodó más de 100 metros, una buseta de una de las empresas, una Vans, de la Mercedes-Benz, de esas que presta ese servicio intermunicipal, con 18 pasajeros. Gloria a Dios no hubo vidas perdidas en ese accidente, pero sí 18 personas con lesiones leves. Entonces esta es la gravedad, esta es la magnitud, esto es lo que Colombia no conoce del abandono del Estado a estas regiones de Colombia. Una perla que les quiero compartir. Me atreví a ir de Orito 1 hora adentro hacia la frontera con el Ecuador, a una vereda, a una inspección que se llama Siberia, donde habitan 4.800 adultos y un promedio de 3.000 niños. O sea que es una inspección con cerca de 8.000 habitantes. Acercándonos hacia esa vereda, el radio empezó a sonar con dificultad, y luego ya logramos que entrara una emisora ecuatoriana. Y cuando llegamos a la inspección no había señal de celular. Entonces esa parte de la Colombia olvidada, una población de 8.000 colombianos incomunicada, y la única forma de tener noticias es a través de los medios del país vecino, el Ecuador. Estábamos ahí a escasos 20 minutos de la frontera con el Ecuador. Entonces tuve la oportunidad realmente de palpar las dificultades y el olvido que vive. Eso eran territorios de las FARC, territorios que circulaban las FARC y que por muchos años dominó las FARC. Pero bueno, ahí no hay vías de acceso, no hay vías de comunicación. Y yo le digo algo al gobierno nacional: se está acabando el petróleo del Putumayo, van a quedar los huecos bajo la tierra y no le vamos a dejar ni vías, ni agroindustria, ni una posibilidad para el pueblo putumayense. Muy bien. ¿Qué es agroindustria? Allá hay un potencial de tierra para generar caucho, para generar pimienta, para generar cacao. Colombia hoy no produce para abastecer el mercado interno en cacao, y allá en el Putumayo se puede dar el mejor cacao de mayor calidad que de muchos otros países, y aquí importamos cacao de Malasia. Es decir, que no estamos alimentando el sector agropecuario de nuestro país. Allá compran los insumos para los cultivos más costosos del país y venden la producción más barata por lo distante, entonces quieren que le vendan más barato.
Pero así me encontré problemas en el Caquetá, porque estuve en el Putumayo, estuve 7 días, visité 10 de los 13 municipios. En el Caquetá visité 9 de sus 11 municipios. Estuve en Cartagena del Chairá, donde los congresistas visitaban esos municipios, los pocos o muy pocos contados en una mano que estuvieron allá por helicóptero. Yo hice un trayecto de Florencia por 3 horas hasta el Cartagena del Chairá y conociendo todo el potencial ganadero, agrícola, el tema de ríos. Y hay muchas veredas sin energía. No hay vereda, hay mucha población que hoy no tiene cómo prender el televisor para ver las noticias, no tiene cómo prender una estufa. O sea, el abandono es total, el descuido es total. La carne que consume el Valle del Cauca y el eje cafetero viene del Caquetá y no hay las vías para traer esa carne en canal acá, sino que se trae el ganado en pie. Si generáramos de verdad un compromiso del gobierno nacional para generar valor agregado en esa producción ganadera, yo creo que la pobreza de los llanos de la Orinoquía y de la Amazonía no había existido en nuestro país. En Colombia, pues, cada que el gobierno central requiere recursos, pues aprieta más al pueblo y no se aprieta el cinturón en gastos, en burocracia, de tal manera de que esta reforma tributaria está ahogando al pueblo colombiano, una reforma tributaria regresiva y abusiva contra el pueblo. Estoy muy contento de que la bancada conservadora del Valle, son 3 congresistas, 2 representantes y un senador. Pues el representante de la Cámara que no votó la reforma tributaria es el ingeniero Álvaro López Gil. Y usted como senador, cuéntenos la verdad sobre los puntos como que más perjudican al pueblo colombiano con la reforma tributaria, pues, entre ellos el IVA, que sube el 16 al 19. Pero, senador, cuénteme, ¿qué pasó en el Congreso con la reforma tributaria y cuál fue su actuar allí en la votación? Bueno, yo quiero hacer una pequeña introducción. Primero, usted lo ha dicho, cada vez que el gobierno necesita recursos, una reforma tributaria. Conociendo esa historia, cuando inicié la campaña para aspirar al Senado, dije, yo no votaré más impuestos, porque aquí hay que combatir la corrupción, la evasión y la ilusión. Esa fue esta pequeña introducción para decir que yo honré mi palabra como candidato, ejerciendo como senador. La honré porque llega una reforma tributaria y desde el principio dije que no acompañaba una reforma tributaria. Una reforma tributaria agresiva y lesiva contra el pueblo colombiano. Un IVA de 19% a casi 110 productos de la canasta familiar. La canasta familiar tiene 171 productos y solamente de 19 fueron más de cerca de 110 productos. 19%. 19% de IVA para más de 100 productos. 110, 108. El 59% de la canasta familiar quedó con un IVA del 19%. Bueno, ¿y cómo decía el ministro de Hacienda de que no se iba a gravar la canasta familiar? Bueno, no se grabó un 41% de la canasta familiar con el 19%, pero quedó grabada también. Es decir, que allí se le mintió a los colombianos, como también se le mintió en un debate de campaña presidencial donde le dijeron al pueblo colombiano que sobre mármol podían firmar que no más tributos para el pueblo colombiano. Pues allí ya hay 2 mentiras juntas. Una de campaña, a diferencia de la campaña mía, que dije no voto impuestos y no los voté. Segundo, 59% de la canasta familiar y productos no con el 19, pero sí con un IVA rebajado. Por ejemplo, las toallas higiénicas
y los tampones que son de uso femenino generaron mucha discusión y mucha polémica, pero no quiere decir que no se hayan grabado, quedaron con un 5% de IVA. O sea, esto yo he dicho que es una afrenta, un ataque del gobierno nacional directamente a la jefe del hogar, a la mujer, cuando ellos deciden imponer, este es un bien, un producto de primera necesidad de la canasta familiar. O sea, es un abuso, como usted lo dijo, es una reforma abusiva y aquí es un sustento porque es una reforma abusiva. Un producto de primera necesidad de la familia, de la mujer colombiana, quedó con un 5%. Con el 19% que quedó grabado. No, eso es más fácil preguntar que no quedó ¿Qué no grabado, quedó que grabado? no quedó grabado. Pero es que son 110 productos de 179. O sea, toda la lista. Pero eso no es suficiente. Quiero decirles algo más. Por galón de gasolina, 135 pesos. Por galón de ACPM, 152 pesos, que es lo que llamaban en la reforma tributaria el impuesto verde o el impuesto al carbono. Pero cuando se incrementa el precio de la gasolina, suben todos los productos. Así es, de una sola el impacto es al consumidor final de todos los productos que se montan en un camión o desde el pasaje que uno debe pagar para subirse, para desplazarse de un lado a otro. Yo lo quiero felicitar realmente. Lo quiero felicitar porque en el Congreso de la República, de alguna manera, desde el Estado, se manipula, se persuade a los congresistas para que voten una reforma tributaria. Y usted no se dejó persuadir del gobierno y estuvo a favor de los colombianos, de a pie, como se dice, para que no sufrieran un alza como la que se está viendo ahora, donde prácticamente el salario mínimo queda reducido a nada. Se sube el salario mínimo en un 7% y se le sube el IVA al 19%. ¿En qué quedamos, pues? Allí es donde quería apuntar. Se vota la reforma tributaria el 21 y el 28 la conciliación, pero yo ya le había dicho no, mi voluntad era no. Cuando voto el preámbulo del proyecto de ley o el principio de la discusión lo voto negativo y los artículos negativos, también fui el 28 de diciembre a ratificar lo que ya había votado, porque no quería que le quedara duda al pueblo colombiano que yo era el único senador conservador y de un grupo de 25 senadores, la bancada completa de un partido y el polo democrático que no acompaña, una liberal y uno conservador. No fueron más, no fueron más los que nos marginamos. Centro Democrático, Polo Democrático, una liberal y uno conservador. Fuimos los únicos que expresamos desde el principio y la discusión y la votación del proyecto de ley la voluntad negativa. No es que no hayamos votado, sí votamos, pero negativo, en contra del gobierno, en favor del pueblo. Pero lo que les quiero decir de fondo, el incremento se saca por decreto el 30 de diciembre. La reforma tributaria con los componentes ya mencionados, yo hago este ejercicio y esta fórmula matemática. Salario mínimo 2016 más el 7% de incremento al salario mínimo, pero continúa esa operación matemática, menos reforma tributaria con todos estos componentes ya mencionados. ¿Y cuáles son los componentes? Del 7% que aumenta el decreto de incremento del salario mínimo, el 5.7% de ese 7% es copado por el IVA nomás. O sea, casi el IVA arropó el incremento del salario mínimo. Bueno, muy bien. Senador, yo lo quiero felicitar de nuevo por no haber votado la reforma tributaria. Y por supuesto al representante de la Cámara también, Álvaro López Gil. De 3 parlamentarios de la bancada conservadora, por lo menos las 2/3 partes votaron no y un sector votó sí a la reforma tributaria. Es muy lamentable. Pero bueno, eso es importante, que el pueblo reflexione y que usted como senador, Mauricio Delgado, está percibiendo
la necesidad sentida del pueblo colombiano de que cambiemos la política, de que se cambien esas costumbres y que no reciban el voto del pueblo, pero van al Congreso de la República a votar en contra del pueblo. Eso es totalmente inaceptable. Bueno, muchas gracias, senador, por habernos acompañado en este ejercicio académico, informativo, en este caso, de la reforma tributaria y también lo que vimos al inicio del programa de la otra Colombia, la Colombia olvidada, esa carretera del Putumayo que lleva 60 años con precipicios y con unas inversiones de más de 460.000 millones que no se ven. Amigas y amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este programa y bienvenidos cada que llegamos a tocar estos temas. Muchas gracias.